Misiones, empezando con los niños, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los niños tienen una larga vida, ¿sí o no? Ya algunos de nosotros no tenemos tan larga vida que nos quede. ¿Verdad que es así? Pero son oportunidades que Dios nos da. Si empezamos con los niños, ¿quién tiene un corazón más sensible al mensaje de Dios? Un niño. ¿Quién es más sensible a obedecer a Dios? Un niño. A veces nos han cuestionado, ¿por qué a los niños? Si a los niños manipulan ustedes las emociones. Ellos no saben lo que dicen, no saben la decisión que toman. ¿Usted cree eso? Se dice que de cada 100 misioneros activos hoy en día, 80% tomaron la decisión de ser misioneros antes de los 12 años de edad. O sea, niños. Entonces, ¿se manipulan las emociones de los niños? No. Dios toma en serio las decisiones de los niños. ¿Qué le parece? A lo mejor ese niño crece, se olvida ese niño. Dios lo tiene siempre presente. Y Dios va a obrar para recordarle la decisión que tomó un día. Entonces creo que también misiones involucra 4 aspectos. En primer lugar, indiferencia. Indiferencia. ¿Cuántas personas al lado suyo ya escucharon el mensaje de salvación? En su vecindario, en su trabajo. ¿Cuántos ya escucharon el mensaje de salvación? A veces tenemos indiferencia en su estado, en su condición, en sus anhelos. Muchas veces vemos cómo sufren por el pecado. Muchas veces vemos a niños, a jóvenes y adultos ya envueltos en pecados horrorosos, visibles. ¿Sí o no? Muchas veces vemos así. Hay muchos de ellos que han escuchado acerca de Jesús, pero no han tomado una decisión seria. Se han mantenido también indiferentes al Evangelio, indiferentes a Dios, porque en una sociedad tan fuertemente dada a hacer lo que cada uno opina, ya parecemos en el tiempo del libro de los jueces, ¿verdad? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Yo creo que ya muchos lugares en el mundo están así. Infelizmente, ¿saben, hermanos? Es triste decirlo, pero Chile está llevando ese camino. En las escuelas, este país tiene la oportunidad de ir y predicar el Evangelio. Pero yo no sé qué está pasando. Los creyentes evangélicos no estamos viendo. No estamos viendo. Y muchos de los que están yendo no están evangelizando. ¿Por qué? Porque si hablan de Dios y de Jesús, los echan del trabajo, pierden su empleo. Y a veces disfrazamos el Evangelio. Yo creo que hay que ser indiferentes a la necesidad de esos niños, de esas niñas, como para no presentar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Es el único mensaje que salva. Pablo dice en Romanos 1, no me avergüenzo de ¿qué? Del Evangelio. Pastor, lo que pasa es que usted no estaba en las escuelas donde yo sí estoy. Es cierto, he ido. No estoy trabajando allí. He ido a escuelas. Y los niños, las niñas, ¿qué pasión le ponen cuando escuchan el mensaje de salvación? ¿Y sabe qué hacen los niños? Cuando ya nos ven llegando a las escuelas, me pasó en Colina, fue para allá el año anterior, y nos veían y comenzaron. Ven acá, ven acá. Y pegaban el grito, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Y nosotros, shh. Y los profesores, las profesoras, cierren todo, guarden todo, ya llegaron. Con un desánimo, con una falta de interés, pero los niños que vienen, los niños que han hablado. Hermanos,
Mucha gente ha escuchado el mensaje, ¿sí o no? Pero muestra falta de total interés. ¿Saben? En la Biblia encontramos un personaje que anduvo con el Señor Jesús casi 3 años. Comió con Él, participó junto con los demás discípulos en las misiones a las que les enviaba el Señor Jesús. Ese hombre sin duda se regocijó tanto junto con los otros discípulos cuando llegaron a dar el informe al Señor. Hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor Jesús le dijo, no se alegren de eso. Alegrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque dentro de ese grupo había uno que no creía. ¿Quién era? Que después vendió como esclavo al Señor Jesús. ¿Mostró qué cosa? Indiferencia al final. Sí, y como él rechazó al Salvador y luego se suicidó, está condenado. Está condenado para siempre. ¿Cuánta gente al lado suyo todavía no conoce a Jesús como su Salvador? Usted tiene esta falta de interés por ellos. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Dentro de todos ellos hay anhelo de, pero no saben qué. Porque la misma Biblia nos dice que Dios puso en el ser humano la conciencia acerca de Dios. ¿Verdad que sí nos enseña la Biblia según Romanos? Entonces, hermanos, hay una gran comisión. Y esta gran comisión se repite de varias maneras. No como orden, sino como pasión de Dios. Vamos a ver su Biblia en Romanos, el capítulo 10. Me estaba acordando de este versículo no por una cosa grata, hermanos, sino más bien totalmente ingrata. Romanos 10, versículo 15. Un versículo muy usado, ¿verdad?, para las misiones. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿qué está escrito? Pablo cita el Antiguo Testamento. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De quiénes? De los que anuncian buenas nuevas. Las buenas nuevas, el Evangelio. Cuán hermosos son los pies. Oigan, hermanos, y la verdad que yo les decía que me acordaba mucho de ese versículo, especialmente ayer, no por cosa grata. Íbamos con Alicia en la casa donde estaba hospedada a la oficina de Apple. Y se subió al metro una persona con los pies que apestaban. Inundó el metro. Bendito Señor, nosotros con Alicia nos vimos la cara porque nos llegó el tufo. Oye, hermano, si había un joven al lado de la señora, una mujer joven. Cualquiera dice, le echa la culpa al varón, ¿sí o no? Pero era ella, hermano. Iba con una niña. Y nosotros no sabíamos qué hacer. La ventana estaba abierta y nada. Y así nos aguantamos todo el recorrido. Qué bueno que la Biblia dice hermosos, no perfumados. ¿Sí o no? Hermanos, hay indiferencia en los cristianos hoy en día por las misiones, ¿verdad? No conocemos misioneros, no conocemos a las personas en los países donde están sirviendo. Infelizmente, hermanos, eso está pasando en nuestra iglesia, hablo en términos generales. Qué bueno que esta iglesia tiene los jueves misioneros, porque también tiene conferencias misioneras, ¿sí o no? Entonces, no tiene qué cosa, falta de interés. No hay indiferencia. Hermanos, la indiferencia por las personas
personas hace que no les hablemos de Jesús. Y la buena nueva de salvación la guardamos para nosotros mismos. Indiferencia. ¿Verdad que pasa así? Indiferencia. Cuando llegan los misioneros y comienzan a presentar su ministerio, ya va a pedir plata. Porque ser misionero es pedir dinero. No, hermano, no es así. Ser misionero es obedecer a Dios. Ser misionero es dedicarse la vida al Señor en esa manera. Como lo hace un pastor, como lo hace una persona que tiene el don de la enseñanza, los maestros. ¿Verdad? Entonces, la indiferencia, falta de interés por lo que pasa, falta de amor, ¿será? ¿Qué dice usted? ¿Habrá falta de amor aquí por Dios y las demás personas? Parece que sí, porque si no, tendríamos la pasión de compartir. Y no importa dónde o a dónde nos lleve el Señor. Y ahí es cuando uno no mide cosas. Cuando el Señor nos llamó a mi esposa y a mí para venir acá a Chile, nosotros dijimos, como dicen ustedes, al tiro, sí. Dijimos sí. Así que, hermanos, que la hemos pasado mal a veces, sí. ¿Por qué vamos a mentir? Porque a veces también escuchamos de los misioneros solo la parte bonita, ¿sí o no? Pero hay otros, en cambio, que se dedican a hablar de la parte mala. Y pobrecitos viven llorando, pobrecitos dan lástima, ¿verdad? Ese no tiene corazón misionero. Ese tiene corazón, vea, por las misiones. No se queje, un misionero que se queja, a mí me pone a pensar, ¿fue llamado mismo por Dios? ¿Fue llamado por Dios? Porque yo sé que a quien Dios llama provee de todo, lo que necesita, no lo que queremos, lo que necesitamos, y a veces hasta un poquito más. Y a veces hasta un poquito más. Indiferencia. Pero cuando nos enteramos, alguna información recibimos, ¿sí o no? Que comienza a despertarse el interés, ¿sí o no? Hubo un hombre así mismo, igual que Judas, que nació con naturaleza de pecado. Pero este, en cambio, era un apasionado por Dios. Le encantaba estudiar la Biblia, lo que en ese tiempo había en el Antiguo Testamento. Le apasionaba compartir la palabra de Dios, pero a su manera. Él tenía la esperanza de la venida del Cristo, del Mesías, pero a su manera. Él veía que el Cristo, el Mesías, vendría glorioso, victorioso, a salvar a su pueblo. Y de repente escucha que este Cristo, este Mesías glorioso, triunfador, murió clavado en la cruz. ¿Cómo? Pues la Escritura dice, maldito todo aquel que es clavado en un madero. ¿Cómo puede ser ese el Cristo? Y se levantó y se desató en persecución a los cristianos, a los creyentes en Jesús. Escuchó el mensaje directo de uno de los mejores evangelistas que encontramos en la Biblia, Esteban, y aprobó su muerte. Y con más fuerza fue contra los cristianos. Un día pidió hasta cartas, autorizaciones por escrito para ir de Jerusalén a Damasco. Es que allá los voy a perseguir. Era un apasionado, ¿verdad? Pero en el camino a Damasco tuvo el encuentro con el que llegaba.
tuvo ese encuentro cara a cara con aquel que derramó su sangre para el perdón de todos los pecados. Le habló en su propio idioma, dice la Biblia, en hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él escucha esa voz en su idioma, el hebreo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta en hebreo, yo soy Jesús. ¿Cómo habrá sido pronunciada esa frase, yo soy Jesús? En hebreo. Bueno, sabemos que yo soy es Yahvé. ¿Dónde fue este nombre? Yahvé. Yahvé. Jesús. Y hay muchas formas que uno escucha, así, Yoshua, Yeshua, pero él sabía exactamente qué estaba diciendo la voz. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el hombre cambia rotundamente su concepto acerca de quién es Jesús. Y muestra un interés enorme en servir a Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él creyó que Jesús es el Salvador, al que negaba. Ahora, en su encuentro personal, lo reconoce y cree que Él es el Salvador prometido. El Señor le dio instrucciones. Era nada más contra la ciudad. Y ahí se te dirá lo que debes hacer. Tan simple. Pero ahí es donde viene la muestra de amor. La obediencia. Él obedeció. Sin duda, él estuvo pensando qué fue lo que aprendió durante toda su niñez. Amando la palabra de Dios, pero no comprendiendo. Pero ahora tenía luz. Y luego un discípulo del Señor, Ananías, fue, le impuso las manos, recibe el Espíritu Santo y Él es quien le da luego el entendimiento. Y una vez en Damasco, él, habiendo recobrado la vista, comienza a anunciar a toda la gente en las sinagogas, imagínense en las sinagogas, en los lugares de reunión de los judíos, y demostraba con las escrituras, Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y los judíos se sorprendían y no entendían, y ellos se decían, ¿y no era este quien vino a perseguir a los que pronunciaban y enseñaban ese nombre? Y ahora miren, lo estoy proclamando. Tuvo pasión. ¿Por qué recibió qué? La información. ¿Quién le dio la información? Dios. Entonces mostró interés. Y estando en la iglesia en Antioquía, el Espíritu Santo llamó a dos, a Bernabé y a Saulo, y los envió. Los envió. Se sumó otro. ¿Recuerdan el nombre? Marcos. Pero él no fue llamado. En el primer encuentro cara a cara con el diablo, regresó. ¿Cómo habrá sido también? Pero luego, este Marcos fue restaurado y también participó en la misa. Saulo, hoy en día nosotros sabemos de él por la Biblia. Hoy en día sabemos del gran trabajo que él hizo, usado por Dios. Hoy en día él está en el cielo, en la patria celestial. Creo que debe estar feliz de haber cumplido la misión. Dentro de ese trabajo de Pablo había información que despertó el interés, que lo llevó al
Involucramiento. Mira, y ahí están las 4 in. Indiferencia, información, interés, involucramiento. El involucramiento es según como Dios nos dice. A algunos llamando directamente y llevando al campo misionero, ¿verdad? A otros para orar, otros para ofrendar, para dar generosa y sistemáticamente, no cada vez que me acuerdo, porque el misionero no come cada vez que se acuerda. Y la obra de Dios, ¿necesita o no necesita de los recursos? Estos recursos los da Dios a través del pueblo de Dios. Por eso necesitamos informar para que se puedan interesar y llevarlos a involucrarse en la obra misionera. Cuando Saulo, que luego fue Pablo, llegó a una ciudad llamada Listra, se informó de uno que desde su niñez era diferente. ¿Por qué? Porque desde la niñez había reconocido su pecado. Sí. Por eso, cuando nos acusan a Apple de que nosotros enseñamos que el niño es pecador usando 2 o 3 versículos, nosotros decimos, puede decirlo, ¿qué vamos a hacer? Pero está totalmente equivocado, porque la Biblia nos dice que todos nacimos con el deseo de pecar, que en teología se llama naturaleza de pecado, ¿sí o no? Este niño reconoció su pecado porque su madre y su abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras desde su pequeñidad. Ellas habían creído que era necesario compartir el mensaje a su pequeño. ¿Cuál mensaje? El mensaje salvador. El Cristo, el eterno Hijo de Dios, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, necesitaba ser creído y recibido por el pequeño Timoteo. Y Timoteo lo hizo. Creyó en el Señor Jesús, lo recibió como su Salvador. Todos sus pecados fueron perdonados. Pero comenzó una tarea increíble: a crecer conociendo mejor a Dios. Y cuando era joven, fue encontrado por Pablo y Pablo recibió información sobre Timoteo. ¿Qué información recibió sobre Timoteo? Este es de buen testimonio. Mamás, ¿qué les parece escuchar esto de sus hijos? Este es de buen testimonio. Y despertó el interés en Pablo. Y lo involucró. Lo llevó al campo misionero. ¿Cómo se habrán sentido Loida y Eunice? A veces decimos nosotros, ay, deben haber llorado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no habrá sido mayor la alegría de saber que va, pero para servir a su Señor. Y Pablo le dice luego, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero persiste tú, le dice Pablo, en un ambiente tan conflictivo como era la iglesia en Éfeso. Cuando comenzaron a llover doctrinas falsas que se metían en la iglesia. Y Pablo le dice, persiste. ¿Y qué es persistir? Insiste con fuerza y voluntad propia en lo que te persuadiste. ¿Y qué es persuadir? Convencer por la fuerza del argumento. ¿Cuál argumento?
La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Timoteo lo hizo. Imagínense, pastoreó una de las iglesias de mejor doctrina que muestra la Biblia, según el libro de Apocalipsis. ¿Sí o no? Hermanos, hoy Timoteo está en el cielo, pero él tuvo tanto tiempo para servir a Dios. Y hoy está con él. ¿De quién enseñó? ¿A quién anunció? ¿A quién proclamó? ¿A tiempo y fuera de tiempo? Ahora lo está mirando. Lo está contemplando. ¿Cuál de estas tres vidas usted desea para usted mismo y para sus hijos? ¿Está una indiferencia absoluta hacia Dios? La paga del pecado es una separación eterna. O tal vez está esperando que crezca, después posiblemente entienda, pero mientras tanto está lleno de tanta cosa del mundo, de filosofías, de religiones. Qué bueno si luego tiene un encuentro con Dios, como lo tuvo Pablo. Pero tuvo poco tiempo para servir. Fructífero, sí. Pero yo estoy seguro, porque lo he escuchado varias veces, mis hermanos adultos. ¿Cómo me hubiese gustado conocer al Señor Ángel para servirle más? ¿Verdad? Pues comience. Sea una Loida o una Eunice. Comience desde niños. Misiones involucra a los niños. ¿Verdad? ¿En cuál de esas está usted? ¿Está indiferente? Bueno, ya vino acá porque ya pues tenía que venir. O porque tiene interés. Otra vez sobre misiones. Ya me han dicho, ya sé todo. ¿Sabe todo sobre misiones? Si está con ese concepto, está anulado. Indiferencia. Interés. Si tiene interés, va a buscar información, ¿sí o no? Va a pedir información, va a anhelar información. Qué bueno que ustedes la tienen aquí, porque hay hermanos que no saben de misiones. ¿Por qué? Porque en sus iglesias no se habla misión. ¿Para qué estamos animando para que vayan a otro lado si aquí nosotros no crecemos? Culpa de Dios será. Ociosos. Porque están mostrando indiferencia. Si no, falta de crecimiento muestra ¿qué? Indiferencia. ¿Indiferencia en quién? ¿O por quién? Por las personas alrededor nuestro. Sin embargo, Dios tiene unos misterios interesantes, ¿no? Nosotros en mi ciudad de Guayaquil conocemos a un misionero excelente, bíblico bautista. Excelente. Y la congregación era conmigo. Y él era misionero, no pastor. Y él decía, es que ya no quiero estar aquí. Stalin asume todo el pastorado. Padre retro, le decía, padre retro. Y cuando él entrenaba jóvenes y ya estaba listo para designar al pastor de la iglesia, nacido de la misma iglesia, venía a otra iglesia, se lo llevaba. Lo invitaba. Un ministerio se lo llevaba. Y él decía, y sigo aquí, Stalin. Esa iglesia pequeñita produjo tantos científicos bien preparados. Esos son los misterios de Dios, ¿no? Pero, cuidado con la indiferencia. Interés
y lo lleva a informarse. Pero no se quede allí. Involúcrese. Ay, es que yo no puedo ir. Entonces por lo menos voy a orar. No. Lo primero que debe hacer es orar. A veces la oración la tomamos como por lo menos, ¿sí o no? A los ancianos, ¿qué les dicen? Póngale a orar, pobrecito. ¿Qué más sabe hacer? Hermanos, ¿qué es la oración? Ese es el concepto sobre la oración. Ahí estamos mostrando el concepto de lo que es orar. ¿Verdad? Cuando lo primero debe ser, oremos. Orar sin cesar. Es decir, que Dios lo conozca primero. No porque no lo sabe, porque Él anhela de nosotros que lo contemos. Oremos. Ofrendemos. Generosa y sistemáticamente. Generosa y sistemáticamente. Nadie más tiene que saber. Dios. Generosa y sistemáticamente. Haga un compromiso. Y esto no es manipulación. No es siempre cosecha, hermano. Es Dios poniendo en el corazón. Porque cuando Dios pone en el corazón, también pone en el bolsillo. Pero no para que se quede ahí. Para dar. Dios da para que demos con abundancia. La Biblia nos lo enseña, ¿verdad? Involúcrese yendo a estos proyectos, estos viajes misioneros. Es una alegría poder escuchar de estas actividades e involucrarse. El año pasado comenzamos a involucrarnos como APE con el pastor Julio Fredes. ¿Cómo nos involucramos? Orando y dándole literatura para que lleve y que entregue a las iglesias allá. Es una donación. Un penitente no puede llevar mucho, pero lo poco que puede, lleva. El año pasado comenzamos, este año animadísimos también, tenga, lleve. Es que en Cuba también hay APE, sí, pero no alcanza a todos los sectores. Y si podemos ayudar, lleve, pastor. Y el pastor dice, debe, pastor. Y lleva. Escuchar de, eso, de los proyectos misioneros a la isla, al Amazonas. Hermanos, es motivante eso. Pero vaya, experimente. Si no ha ido, vaya. Que cuando usted regrese, si es que regresa, usted va a decir, vale la pena orar e involucrar. Y esos recuerdos, si no toma la decisión de, Señor, aquí estoy, úsame como quieras y donde quieras, esos recuerdos van a alimentar su vida espiritual. Y usted va a ser un apasionado, una apasionada para motivar también a otros. No podemos dar lo que no hemos recibido. Involúcrese. Vaya. Ay, pastor, pero es que usted no sabe. Yo no, Dios sabe. Dios sabe. ¿Y hay algo imposible para Él? Nada. Nada. Nada es imposible. ¿A las 4 I cómo eran? ¿O cuáles eran? Indiferencia, interés, información, involucramiento. Porque misiones es obediencia a Dios por amor que nos lleva a la consagración. ¿Usted ya pasó por eso? A lo mejor está luchando, ¿verdad? Voy o no voy. Está deshojando margaritas. Voy o no voy. Y cuando le llega la última, voy, Señor. Vaya. Y si no, vaya. Pero y si no hay sustento, vaya. Dios da cuando Él llama. Un versículo lema de mi esposa y mío. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Cuando le pedí matrimonio a Gabriela,
Yo le dije, pero tengo un versículo lema. Tengo un versículo lema, está en Timoteo. Se asustó, pero Gaby, a ver, dime cuál es. Según eso te digo sí o no. Y le dije, tranquilo, me dijo, está bien. Ese también es mi versículo. Ay, señora, mí. Teniendo esos ustedes conmigo, estemos contentos y Dios da más de eso. ¿Amén? ¿Vamos? Querido Dios y buen Padre, muchas gracias queremos dar por las misiones. Gracias, Señor, llamar a tus hijos para hacer tu voluntad por amor, con la pasión tuya, en tus fuerzas, en confianza plena a ti, no mirando nuestras debilidades para limitarte, sino más bien para cubrirnos, porque tú permaneces fiel, aunque nosotros podamos ser fieles. Señor, muchas gracias. Bendice, guía, sigue guiando a esta iglesia a seguir informándose e involucrándose en las misiones, a seguir apoyando a misioneros, a misioneras, a familias misioneras, a seguir contribuyendo, Señor, a seguir orando y a seguir actuando, yéndose. Gracias por esta oportunidad que tú me diste a través de esta crisis. Y ayúdanos a seguir adelante juntos, mirando también a los niños como parte del campo de misionero, uno de los más fructíferos, los más sensibles y los más atractivos. Señor, llévanos para ti, en el nombre de Dios. Amén.